Lo que tiene la gran diferencia, y por eso este título un poco así provocador, es que es un arma poderosísima, porque la influencia que tienen las personas es enorme, pero no sabemos quién la tiene, porque es anónima, o sea, circula por unas redes que desconocemos, y eso le hace todavía también más peligrosa. O sea, entonces, por eso estamos hablando de esta arquitectura de la desinformación y su relación con los diferentes circuitos del poder. Yo lo muevo por aquí, ¿no? A ver. Bueno, esto ya explicó la rectora, me presentó además una foto mía más joven, que siempre me alegra verla. Entonces, bueno, les voy a poner un pequeño vídeo, está en inglés, que explica un poquito lo que ha sido el trabajo. Y permítanme que les diga un inciso que lo comentaba antes a los compañeros periodistas. Naciones Unidas se creó hace 80 años, en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, y se crea específicamente para temas de paz y de seguridad. Pero en estos 80 años el mundo ha evolucionado de manera tremenda y ha habido montones de temas en los que hacía falta una gobernanza global. Se han creado agencias especializadas de Naciones Unidas, pero también la propia sede, la Secretaría General para la que yo trabajo, ha tenido que entrar en temas que no están en la Carta de la ONU, ni jamás hubiera imaginado nadie. ¿Quién pensaba en el año 45 en los estragos del cambio climático? ¿Quién, si no la ONU, podía dar el paraguas global a un tema como el cambio climático que llevamos ya más de 20 años trabajando? Y en los últimos años, yo, como les decía antes, estaba en Nueva York en la director de comunicación de crisis, y hablábamos con los países miembros de los temas de desinformación. Y los países miembros, todos como que en 2016, 2017, esto es cosa como de adolescentes, y Instagram, y Facebook, y esto no tal. Bueno, pues en poco más de 2 años, antes de la pandemia ya, los gobiernos de los países se dieron cuenta de que se podían ganar y se podían perder elecciones por la desinformación. Entonces fueron los países miembros quienes se fueron al secretario general y le pidieron: tenemos que buscar fórmulas para defender la libertad de información, para defender un valor de la verdad, que también estaba antes hablando la rectora. Entonces les voy a poner esto un momento. Bueno, esto era una mini presentación que se realizó muchísimo en las vísperas de la Cumbre del Futuro del pasado mes de septiembre, para explicar de manera muy sucinta, ¿no?, los grandes temas. Me ha gustado hablar del tema del data, ¿no? Yo ayer estaba escuchando mucho los grandes avances que está haciendo Zaragoza en materia de tener centros de datos, algo tan extremadamente importante, ¿no? Esto ya lo hemos empezado a hablar, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando un poquito, y la rectora lo decía en su amable presentación, el tema del discernimiento. Yo me acuerdo de mi madre, cuando yo estudiaba, yo era de letras, estudiaba latín y hasta griego estudiábamos y tal, y yo decía: ¿qué? Estoy estudiando latín, ¿y para qué estoy estudiando y tal? Y me decía siempre, dice, para discernir. Ya sabía lo que iba a decir discernir, o sea que bueno, poquito a poco lo fui entendiendo. Yo creo que, de verdad, en el corazón de todo esto y en la conclusión que daremos en un ratito al terminar, y espero que lo podamos reflexionar en los próximos días, es en esto, en tener capacidad de discernir. El problema es que las redes sociales, que llegaron hace ya decenas de tres decenios, años 90 fue cuando empezaron,
y a partir del año 2000 ya fue una explosión, tuvieron todos los buenos elementos, democratizaron el conocimiento, o sea, tuvieron montones de cosas buenas que no se le pueden negar, pero a la vez, como siempre, el mal uso de las herramientas han podido llegar a muchos de los temas que estamos viendo ahora y que rápidamente intentaremos charlar esta mañana. La polarización, ¿no? Y además que la verdad no es una. Y aquí me encanta este dibujo porque dos señores, cada uno ve lo mismo y los dos tienen razón, un 6 y un 9, cada uno en el lado en el que está, pues es lo que ve, ¿no? Pues yo creo que lo que hay que saber es que a lo mejor uno de los dos pues vería que la realidad es que la verdad tiene muchos ángulos, ¿no? Esto es un poquito el ecosistema, así como podría pasar, porque no quiero entrar tampoco en temas directos, pero es un poquito como las tres áreas. La desinformación es lo que es mentiras que se han dicho siempre, durante los siglos se han dicho mentiras, pero sin ánimo de engañar, sin ánimo de hacer daño. La desinformación da un paso más. La desinformación es dar malas mentiras a conciencia de que lo son y con el interés de engañar. Y toda esta producción en la información termina creando, y lo veremos después, con tres ejemplos muy bonitos que me gustaría compartir porque son muy significativos de lo que acaba en el discurso de odio. Porque la desinformación, ahora estamos hablando todo el día porque nos parece que es un tema nuevo. Lo que es nuevo son estos dos elementos: la sofisticación de los medios, es decir, los deepfakes, lo que estamos viendo, de que nadie sabe si lo que estamos viendo es verdad o es mentira, y la velocidad de la difusión. Es decir, cómo las redes sociales permiten en segundos hacer lo que hace 30 años se tardarán meses o años en llegar al mismo impacto. Estos son los dos grandes cambios que estamos ahora enfrentando a través de la presencia masiva de las redes sociales. Pero como les digo, les quiero poner tres ejemplos muy rápidos para ceñirnos al siglo XX nada más. La desinformación y la propaganda política, un mago de eso fue Goebbels, ¿no? el líder uno de los líderes del partido nazi, que durante años, a través del cine, a través de la propaganda, a través de la mentira sistemática, una mentira sistemática, como se dice muchas veces, acaba pareciendo verdad, porque uno lo oye tanto que al final duda de lo que es. Bueno, pues ahí tenemos un primer ejemplo. Las elecciones, que tuve la suerte, fue mi primer trabajo en la ONU y fue el trabajo más bonito que he tenido. Me gusta explicar esta historia, que la he explicado muchas veces, porque para mí, yo creo que ha sido una de las cosas que me ha permitido, muchas veces que uno está frustrado con la poca capacidad que a veces tenemos en la ONU de hacer cosas. Cuando me acuerdo de eso, digo, vale la pena seguir aquí en donde estás, Damián. Yo fui observador electoral en el año 94, muy joven, recién salido de Barcelona, y me ofrecieron ser observador electoral. Me pusieron el chaleco azul y yo estaba, no cabía en mí, en las primeras elecciones democráticas multirraciales en Sudáfrica, las famosas elecciones que ganó Mandela en el año 94, y yo efectivamente estaba ya con mi libreta, no había teléfonos móviles, y apuntaba lo que veía, para que luego la mayor campaña de observación electoral que jamás hubo, porque era tan importante que fueran creíbles esas elecciones, ¿no? Yo estaba ahí puesto así, y de repente veo un grupo de periodistas, que entraba y ya lo veía de lejos, venían ya con la noticia escrita. Ellos ya venían con lo que iban a escribir, daba igual lo que les contestaba a los demás. Se acercan a la fila, las elecciones duraron 3 días. La gente tenía que poner el dedo en una tinta que no se borraba en una semana para no votar 2 veces, porque no había censo de negros, solo había censo de blancos. Entonces los demás tuvieron que un mecanismo para garantizar esto. Bueno, entonces las elecciones duraron 3 días, votaba tanta gente, tuvo que alargarlas 2 días más, hacía calor, se acercan los periodistas para un señor mayor, deben estar cansadísimo aquí bajo el sol, qué desastre de elecciones mal organizadas, duraban 3 días, ahora ya son 5 días, tal y cual, y usted aquí 8 horas bajo el sol.
señor, lo recuerdo como si fuera ahora, señor elegante, africano, con el pelo blanco, se mira a los periodistas, unos pocos segundos de silencio, y dice, perdone señor, no llevo 8 horas, llevo 80 años esperando para este momento. De verdad que todavía me pongo de piel de gallina de acordarme de estar allá y escuchar esa descripción que realmente yo creo que al menos les tuvo que hacer cambiar alguna frase de esa noticia que llevaban preescrita. Y el tercer ejemplo, que fue un poquito antes de esto, fue en Ruanda. En el año 94, como ustedes saben, uno de los mayores genocidios del siglo XX, en su mayoría contra el pueblo Tutsi, fue el que se hizo de manera sistemática durante meses desde la radio. Desde la radio. Y una radio, la radio Milcolin, que es una radio que todavía existe en Ruanda, se dedicaron durante meses y meses y meses a propagar el discurso de odio y la desinformación. Y les quiero poner a ver, ¿cómo lo hago esto? Creo que tenemos que terminar. La radio francés en Ruanda y los subtítulos en inglés. Cucarachas. Bueno, lo que quería explicar es que el veneno, no son las redes sociales, como a veces nos podemos pensar. Es verdad que el algoritmo controla todo en nuestra vida, porque llevamos 20 años caminando como desnudos por la calle. El algoritmo sabe de nosotros más incluso que nosotros mismos. Pero no son las redes sociales. El problema es el mal uso de las redes, un poquito lo que estaba comentando antes. Y esto es lo que ha hecho, ¿no?, que a veces estemos pensando que toda la culpa, mucha de la polarización, del odio que se está acelerando, es culpa de las redes. Las redes se han utilizado para eso, pero no quiere decir que eso sea lo malo. Y un último ejemplo que me gustaría ponerle, ese ya del siglo XXI y de los últimos meses, es una nueva manera de desinformar, que en inglés hemos venido a llamarle la uninformation, es decir, la falta de información. El Estado de Israel, como fuerza ocupante en la Franja de Gaza, decidió desde el principio prohibir completamente la presencia de medios de comunicación. No hay prensa extranjera, la hubo una semana, echaron Al Jazeera al cabo de la única que quedaba al cabo de 2 meses, y no hay. Por lo cual, los únicos periodistas que hay, de los cuales han matado ya a 250 periodistas, son locales, con lo cual, evidentemente, tienen menos credibilidad, por decirlo de alguna manera, aunque evidentemente explican lo que ven. Pero es verdad que es una nueva manera, ¿no?, porque incluso en la Segunda Guerra Mundial había corresponsales de guerra en todos lados, y estos corresponsales de guerra explicaban, transmitían al mundo lo que estaban viendo. Vamos a pasar esto. Quería explicarles un ejemplo que en Naciones Unidas no hace falta, ¿no? Hemos tenido que hacer una gran campaña
precisamente para evitar la desinformación. Y el fact-checking en inglés, que es decir, la corroboración o la confirmación de hechos, es fundamental. Y todos los medios de comunicación serios tienen en sus propias redacciones, tienen gente que se dedica precisamente a estar seguros de que lo que están informando, lo que están poniendo en los medios, se corresponde con la verdad. Pues evidentemente, cuando no hay periodistas que puedan explicar en directo lo que está pasando, la desinformación crece, las mentiras, los bulos, todo se utiliza. Entonces, en Naciones Unidas siempre, por ejemplo, en el caso concreto de guerra, se ha tenido que explicar, porque es que en Israel están viendo que los camiones de ayuda humanitaria entran llenos de explosivos, los de la ONU, que el 90% de los funcionarios de la ONU que están trabajando desde hace 70 años en la franja de Gaza son todos de Hamás. En fin, toda esta información o se contradice o allí queda, ¿no? Bueno, esto solamente es un ejemplo, pero me gustaría pararme en esto precisamente porque estamos en el corazón de la medicina y en la casa de Ramón y Cajal. Hoy en día ya, en toda Asia-Pacífico, yo soy director ahora de comunicación de la ONU para Asia-Pacífico, que, dicho sea de paso, es la mitad del mundo. O sea, de la población del mundo, casi 4 billones de personas viven en Asia y el Pacífico. Solamente China y India ya son más de 3 billones de personas. Pero ya cuando estaba en Nueva York, de comunicación global, de crisis y de campañas, empezamos a identificar, y las facultades de medicina y las cátedras de psiquiatría están empezando a ver, y sobre todo entre la gente joven, problemas de ansiedad, precisamente porque se duda de todo. Ya llega un momento que es que la información que nos llega es tan sofisticada, como decía al principio, que no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira, y eso crea una enorme ansiedad. Cuando yo era niño, los que estamos aquí, que tenemos una cierta edad, yo iba a hacer los deberes a casa de mis abuelos, que vivían cerquita de mi casa, porque mis abuelos tenían una enciclopedia enorme que se llamaba la Espasa Calpe, ¿no? Que era con 100 y pico tomos, y uno hacía sus deberes, y cuando no sabía lo que era una palabra, buscaba el tomo de la L, y lo buscaba, sabía que lo que ponía allá era verdad. O sea, nadie dudaba de que lo que estaba en esa enciclopedia no era verdad. Ahora, ¿el Papa Francisco llevaba de verdad esa verdad o no lo llevaba? O sea, en fin, lo que quiero transmitir es que hemos perdido los referentes que a muchas generaciones nos sirvieron como el norte en nuestra adquisición del conocimiento. Y por eso es tan importante, me gustaría destacar el gran trabajo de la vicerrectora de comunicación en tema de alfabetización mediática. Uno de los elementos que rápidamente voy a explicar ahora, pero que estamos viendo como de las pocas maneras de mitigar, que no acabar, pero al menos de mitigar los efectos de la desinformación, es enseñar a dudar, enseñar a discernir. Y esto hay que hacerlo desde niños, hay que hacerlo desde la escuela primaria, en donde no hay que dudar de todo, pero no hay que comerse todo sin mirar la fecha de caducidad, como cuando lo estábamos en yogur, ¿no? Porque entonces aquí es extremadamente importante, y cada vez más, y me decía Carmen, que en Aragón se ha empezado ya en algunos currículums educativos a introducir lo que es la alfabetización mediática, que no quiere decir, como digo, que dudemos de todo, pero sí que tengamos que tener, y volvemos a lo del principio, ese discernimiento, esa capacidad de decir, pongo un poco atrás. Hicimos una campaña cuando yo estaba en Nueva York que se llamaba Pausa, y fue una campaña que tuvo mucho éxito, porque lo que pedíamos era solamente a la gente, cuando estamos constantemente reenviando cosas que nos llegan, que nos paráramos 2 o 3 segundos y pensáramos, antes de hacer forward, antes de hacer enviar, pensáramos, esta información, si yo la voy expandiendo y diseminando, ¿va a hacer daño?
va realmente a servir para algo, y que entonces, cuando ya hubiéramos discernido si sí o no, entonces la mandábamos, ¿no? Bueno, hemos estado hablando ya de esto y creo que es muy importante. Y ayer estábamos en la alcaldía de Zaragoza, todas las nuevas empresas tecnológicas, el tema de tecnología y de datos que está viniendo de manera tan importante al parque tecnológico y al conjunto de la ciudad y la provincia de Zaragoza, es buscar nuevas tecnologías que nos permitan identificar la falsedad de la información de una manera más rápida, que es un poco lo que todos estamos deseando, porque al final, y vuelvo al principio, esa ansiedad de no saber ya lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Sobre todo. Entonces, se han creado en todos lados grandes empresas, siempre sin ánimo de lucro, fundaciones, que lo que se dedican precisamente es a contrastar que la información sea cierta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué viene ahora? Antes decía que no podemos acabar con la desinformación, porque no hemos acabado nunca, ni en el siglo XV, con la Inquisición, ni en los nazis, ni en ningún lado vamos a acabar. Es ponerle puertas al mal, porque siempre va a haber esto, pero sí que podemos mitigar, y podemos buscar soluciones para que todos nosotros, jóvenes, mayores, gente mayor de todas las edades, tengan un espíritu que cuando vean una farsa como la que fue la que el presidente Trump, en esa trampa que le hizo el presidente Zelensky cuando fue al despacho Oval, uno se resumara a montaje, ¿no? Entonces, pues que al menos uno dude sin que eso le cree angustia. Dude diciendo, vamos a ver esto dónde es. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde Naciones Unidas a petición de los países? Porque la ONU no es un gobierno supranacional, los socios de la ONU son los países y son los que mandan. El secretario general es como un gerente, es como un diplomático, un gerente, pero no es realmente el que tiene el poder real. Pero estamos, y se lleva tiempo, intentando crear un código de conducta, por ejemplo, para las grandes tecnológicas. El secretario general ya anterior, Ban Ki-moon, y el actual Antonio Guterres, ha tenido encuentros siempre muy discretos, pero almuerzos en Nueva York con Mark Zuckerberg, con todos los grandes presidentes de las grandes tecnológicas, precisamente para intentar consensuar un código de conducta de cómo actuar en sus respectivos ámbitos de información. Y en Naciones Unidas tenemos como tres grandes organizaciones que trabajan. Uno es la nuestra, la Secretaría General de la ONU y el Departamento de Comunicación Global. La otra es la UNESCO, precisamente por lo que hablábamos antes de la alfabetización mediática, la agencia especializada en educación y cultura y ciencia. Y la tercera es la agencia que es previa a la ONU, luego pasó a formar parte de la ONU, que es la Unión de Telecomunicación Internacional, que es la que gestiona Internet y que está ahora trabajando en la gobernanza de la inteligencia artificial. Vamos a pasar esto rápido y vamos a entrar en lo que estaba hablando antes y que la rectora lo ha comentado, el Pacto Digital Mundial. El Pacto Digital es el primer intento de proporcionar al mundo, a los actores, a los países, a los gobiernos, a las empresas tecnológicas, al mundo de la educación, a la universidad, a todo, herramientas para hacer frente a esta pandemia, ¿no? En francés tiene una palabra muy bonita que se llama infodemia, ¿no? Es una pandemia de la información, por decirlo de alguna manera. Entonces, perdonen estas diapositivas que vienen, que son un poco más densas, no me gustan los PowerPoints así de mucho texto, pero me parece importante destacar qué es lo que se pretende con esto. Crear un marco global integral para la cooperación digital y para la gobernanza. La inteligencia artificial no puede estar sin ningún tipo de control. La fuerza de la democracia está precisamente en que hay controles, que hay contrapoderes. Entonces, la inteligencia artificial tiene que tener una manera de
buscar cómo acotar el ámbito de la información digital. Cerrar todas las brechas digitales. Con un teléfono que nos parece que forma parte casi de nuestro cuerpo. Entonces, como digo, buscar tecnologías digitales están creando una función muy importante, están creando, por ejemplo, laptops portátiles de menos valores para poderlos utilizar en muchísimos países. Y crear, sobre todo, bienes públicos digitales, lo que ha servido durante años y años en los medios tradicionales. Empresas tan importantes como la BBC o algunas otras grandes corporaciones públicas han servido, ¿no?, como referente de credibilidad en lo que se está. Y de una manera muy especial, en el tercer ámbito, es ese espacio digital inclusivo, seguro. Ayer me hablaba Carmen paseando por la ciudad, enseñó aquí un museo de arte contemporáneo muy cerquita, me explicaba que hace unos años hubo 3 muchachas, me parece, ¿no?, que se suicidaron desde ese edificio y tal. Bueno, en fin, la infancia, lógicamente, porque todavía no ha tenido estos elementos de discernimiento, que en teoría tenemos los mayores, que no es que lo tengamos tanto, pero al menos lo tenemos un poquito más desarrollado, son pasto de cañón, o sea, son realmente los más vulnerables precisamente ante la manipulación informativa. Más una manipulación que se ha llevado durante años y años y años a través de esos algoritmos que nos diseccionan y que nos envían exactamente lo que queremos oír. Si somos de derechas, cada vez seremos más de derechas. Si somos de izquierdas, cada vez seremos más de izquierdas. Compraremos lo que nos van a mandar de información, iremos de viaje a donde quieren que vayamos, porque realmente ese control social que se efectúa, si no somos capaces de ponerle un poco de distancia a lo que estamos viendo, nos está controlando de manera muy importante. Y este es un tema en el que se está avanzando. Como digo, el Pacto Rural Digital también Estados tengan un control de toda nuestra información privada, personal, hasta lo más íntimo, es realmente una vulneración flagrante, aunque no esté descrito como tal, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afortunadamente se firmó en el año 48, porque yo creo que si ahora, en el año 2025, tuviéramos que redactar una Declaración Universal de Derechos Humanos, no creo que los 193 países de la ONU firmarían esa Declaración Universal. Esta no quería llegar. En fin, lo que yo he querido esencialmente es dar unas pinceladas, muchas de las cuales seguramente ya de alguna manera todos las sabían, pero intentar desde lo que llamamos un poco las ciencias del comportamiento, que es un poco lo que yo les cuento que lo decía el lunes en Singapur, estaba súper asustado porque todos los expertos de ciberseguridad pensaban que me van a hacer unas preguntas que yo no sabré ni qué contestar, porque el tema, digamos, tecnológico sobrepasa en gran medida
el ámbito de actuación que nosotros podemos tener. Pero al menos en el tema de las ciencias del comportamiento, ¿no? Ciencias sociales, ¿no? Que es lo que en la universidad se aprende a discernir, pero también a esta ansiedad por conocer más, que espero que no decaiga, que no el miedo no acabe con las ganas de conocer más. Y bueno, pues es un poco lo que quería yo en esta mañana, agradeciendo enormemente a la rectora, a todo el equipo rectoral de esta universidad y a toda la gente que desde ayer me ha acogido en este precioso edificio, en esta preciosa ciudad que apenas tenía la suerte de conocer y que estoy disfrutando muchísimo. Pues nada, quería realmente en nombre del Departamento de Comunicación Global de Naciones Unidas compartir estas poquitas ideas, y estoy abierto, si todavía nos queda un poquito de tiempo, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta o rebatir alguna de las cosas que he intentado transmitirles esta mañana, y de verdad y de corazón darles las gracias a Zaragoza y a la Universidad por esta acogida tan buena y tan bonita que me han dado desde ayer. Gracias. Se ha utilizado, está llegando, esto forma parte de la polarización, quiero decir, una de las herramientas, siempre estábamos hablando antes de Goebbels, una de las herramientas más fuertes en política, y en política internacional es lo mismo, es el miedo. El miedo bloquea, el miedo al otro, el miedo al diferente, el miedo al... Entonces, no quiero nombrar ningún país en particular, pero mi país tal primero, ¿no? Eso es precisamente ir intentando perder lo que además es una lucha, aunque no lo parezca, perdida de antemano. Algún presidente que sale mucho en la televisión parece en los últimos meses que tiene mucho poder, pero ya estamos viendo lo que está pasando desde ayer. O sea, el miedo también acaba despertando las ganas de no tenerlo. Y entonces, pues la globalización es algo que, como la desinformación, no se puede frenar. O sea, hoy en día las generaciones que salen de esta universidad salen aquí preparadas. Si les sale un trabajo en Singapur, pues se tendrán que ir a Singapur, a Shanghái, a Santiago de Chile. Y esto en nuestras generaciones, pues, por ejemplo, no era esto. Entonces, ir en contra de la economía global, ir en contra de los sistemas regulatorios que la propia sociedad internacional se ha autocreado para mitigar los efectos de las guerras, los efectos en salud. La Organización Mundial de la Salud se acaba de firmar, que ha salido casi desapercibido, el primer protocolo mundial, todavía no se había marchado a Estados Unidos, sobre pandemias. Es decir, se ha creado un protocolo mundial precisamente para que no nos coja, como nos cogió en el año 2020, nadie podía prever lo que ocurrió. Entonces, es verdad que un país como los Estados Unidos era hasta ahora el mayor contribuyente de Naciones Unidas, donde, por ejemplo, en la Secretaría General pagaba el 22% del presupuesto regular de la ONU. El presupuesto regular de la Secretaría General de la ONU, el edificio famoso que todos conocemos en Nueva York, es muchísimo más bajo que el presupuesto de los bomberos de Nueva York. O sea, con mandatos algo más amplios, ¿no? Pero bueno, entonces es verdad que estamos en un momento, pero como digo, no solamente el tema del dinero, porque al fin y al cabo Europa, si contamos todos los países, paga mucho más que el 22%, creo que es el 34%, Japón también, China también está aumentando de manera tremenda, y más que lo va a hacer en los próximos años cuando una potencia se echa para atrás, hay una que aprovecha el espacio que deja vacío
los demás. Estamos en una crisis muy fuerte, pero yo quiero creer que en el concepto griego de la crisis, ¿no?, como crisis de cambio, yo pienso que si las cosas se hacen bien y no nos dejamos vencer por el miedo, puede en poco tiempo salir un multilateralismo reforzado, basado en las necesidades, en salud pública global, en el tema de acción climática global, en el tema de lo que hemos hablado esta mañana, en todos estos grandes temas, la necesidad de tener algún tipo de gobernanza global es necesaria. El cambio que estamos viviendo ahora va a ser complicado, va a ser doloroso, va a ser complejo. Los países más débiles son los que más van a sufrir, pero es muy posible que las cosas, estamos el próximo año, en el 2026, se tiene que elegir un nuevo secretario general, que esperamos que en Naciones Unidas seamos tan valientes como la Universidad de Zaragoza, después de 550 años de historia, tener una rectora, después de 550 años de rectores hombres, pues esperamos también que la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer, probablemente latinoamericana, aunque no es una regla escrita el tema geográfico. Y yo quiero creer que, volviendo al romanticismo con el que empecé en la ONU en Sudáfrica hace 30 años o 31 años, yo creo que veremos emerger una ONU diferente, reforzada, y también volviendo, sin olvidar que allí hemos perdido mucho protagonismo al origen por el que la ONU fue creada, es decir, por los temas también de paz y de seguridad. La Unidad Europea ha sido, y a mí me enorgullece también como europeo, ha sido en muchos temas siempre es lenta, porque el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea es muy lento, unanimidad de los 27 países, etcétera, en materia de gobernanza de la inteligencia artificial y ya desde desinformación, sobre todo porque ha tenido que sufrir durante más de 15 años toda la que venía de Rusia, infiltrándose en las campañas políticas de todos los países, desestabilizando todo lo que podía Europa. Entonces, yo creo, el problema es que yo creo que tiene que ser un doble enfoque, ¿no? O sea, la gobernanza de la inteligencia artificial tiene que venir de los países, porque todavía los países, los gobiernos, son quienes tienen la capacidad de legislar de manera, o sea, las Naciones Unidas, la UNESCO, que lo ponía en particular, y la Organización de las Telecomunicaciones, no sé cómo se dice en español, ITU, la Unión de las Telecomunicaciones, que es quien gestiona un poco Internet de esta nación. Lo que está claro es que, como bien decías, esto ocurre como en el periodismo. O sea, en el periodismo el espacio que uno deja lo invade otro. Y en política pasa lo mismo. O sea, lo que está pasando ahora en geopolítica es impresionante. O sea, ya hace 15 o 20 años China estaba avanzando en África de manera impresionante. O sea, se va a capitales africanas y el edificio más grande de Niamey o de Ouagadougou o de muchos países del África del oeste de África Central, el edificio más grande es la embajada china. Que está ya, bueno, y además ahora con Estados Unidos retirándose, pues los otros espacio que deja, bueno, pues en el mundo, digamos, también virtual, pues ocurre lo mismo. Y si algo ha tenido siempre Naciones Unidas, y vuelvo a la biblioteca de casa de mis abuelos, es el haber sido siempre muy buenos, hemos sido malos en muchas cosas, hemos cometido errores y hemos faltado muchas veces por falta de capacidad en muchos casos, es en tener informes globales muy buenos. Es decir, el informe de desarrollo humano, los informes realmente del mundo, que además están hechos con datos que dan a los países, que se contrastan, pero esa fuerza que tiene el tener una institución global, que uno sabe que puede acudir allá sabiendo que esos datos son fiables, eso yo creo que la ONU no lo puede perder. El problema es que lo mismo que las redes, la inteligencia artificial tampoco es un fin, es una herramienta que acelera
todavía más lo que hablábamos antes, ¿no? Los procesos de gestión de la información. Pero sí, realmente es muy pertinente el buscar unos mecanismos en que la libertad llegue también a unas cajas negras que realmente no sabemos lo que está pasando. O sea, ya nos llega, lo que nos llega ya es el final de todo, el producto ya fabricado, ya masticado, prácticamente nosotros ya, en fin, ya nos llega eso. Entonces yo pienso que sí, se está intentando buscar unos mecanismos que tienen que ser todavía nacionales, que tienen que ser supranacionales, como paraguas, esto, y sobre todo tienen que tener los aliados de las grandes tecnológicas. Hay empresas tecnológicas que tienen presupuestos mucho mayores que muchos países y que podrían comprar prácticamente países enteros. Hasta hace 2 años, en que China ha dado un gran avance, la Organización Mundial de la Salud, el primer contribuyente era la Fundación Bill y Melinda Gates, y no era ningún país. O sea, quiero decir, esta es una de las grandes carencias a veces que tiene Naciones Unidas, que seguimos con un esquema que era válido. Hay un tema yo creo que es muy importante, que como decía antes, la infodemia, ¿no? Una pandemia de la información, tampoco podemos estigmatizar y que sea la juventud realmente la que es más vulnerable. Yo estaba hablando con una experiencia, ¿no? Antes, en Australia, es impresionante las estafas permanentes a través de inteligencia artificial, llaman la voz del abuelito diciendo que lo han secuestrado, que tiene que mandar dinero para que esto, en fin, o sea, la vulnerabilidad no es solamente hoy en día en países como el país europeo. ¿Quién no tiene un teléfono? ¿Quién no su vida pasa allá? Por ejemplo, es que sales del aeropuerto y entra porque lo que es verdad el teléfono ha sido el sustituto del temor, una manera de miedo social, no en lugar de poner tabaco, ahora la persona se sumerge en su pantalla y eso le permite aislarse como en cierta manera. Aquí veo que algunos siguen fumando y además siguen también aislándose en el teléfono. Pero yo vuelvo a lo de antes, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo y además transgeneracional. Es decir, tenemos sencillamente que no crear un miedo que nos quise un poco. Yo estuve en Madrid, ya en Nueva York, con la Fundación Telefónica, una exposición buenísima sobre tecnología, muy buena. Y por ejemplo había unos ordenadores donde uno creaba sus propios deepfakes. Entonces, deepfakes falsos completamente. Entonces, era impresionante, uno mismo se ponía un bámsulo, luego la olla de fumar. O sea, hay razones para tener miedo, hay razones para tener miedo, pero tenemos que hacerlo. Sencillamente lo que tenemos es, o sea, no tenemos que hacer como ayer en la sala de la exposición, no tenemos que quemar libros como decía en el siglo XVI, no tenemos que romper los centros de datos de las máquinas. Tenemos que saberlo
utilizarlo con el poder de tener esta tenemos que ver ahora las bibliotecas eso no existe ya. Yo creo que sí, tenemos que cambiar los paradigmas, los temas de manera diferente que hace 40 años. Trabajamos en campos territoriales, pues esto es una realidad que no se da mucho, pero es una realidad que puede ser tan peligrosa, que puede ser tan dañina y mal utilizada, que lo que tenemos es que tener herramientas propias para poder enfrentarlo más de y que no nos deje pensar, sino que podamos aprender de podéis tener la oportunidad de estar a lo largo del día conversando y compartiendo esas ideas que también en nuestro grupo caracterizan. Yo quisiera agradecer sobre todo a Damián el hecho de haber aceptado la invitación para venir a nuestra universidad. Igual se están ahora mismo asentando y perfilando para tener en consideración esta lacra social que es la desinformación y cómo mitigarla, como él decía. Quiero también agradecer a nuestro Instituto de Investigación en Patrimonio y Humanidades la colaboración siempre, gracias también Concha, a todos los presentes y sobre todo a nuestra rectora que desde el primer minuto cuando dijo Damián que sí a la invitación, pues ha cogido esta presentación de una manera, como han visto, pues muy positiva. Muchas gracias a todas y todos.